Mencionaste tu trabajo en la Contraloría. Sí, ser contralor para mí fue un privilegio enorme. Nosotros los particulares, la ciudadanía, podemos hacer todo siempre y cuando no lo prohíba la ley. Y en el gobierno es al revés. Lo que hacemos finalmente es acompañamos, asesoramos. Pero si alguien pues se resiste a hacer las cosas como debe de ser, pues también sancionamos. Sí, es como el ojo que todo lo ve dentro del gobierno. Pues sí, ojalá viéramos todo, no alcanza. No solo es toda esta responsabilidad, sino también de una ciudad como la Ciudad de México. Son retos constantes, son situaciones que se van presentando día, insisto, día a día. Por supuesto, fui contralor en el gobierno de la doctora Sheinbaum, lo cual para mí fue un verdadero honor. Y como ella misma decía, finalmente todos estamos por la gente, por la población, por la ciudadanía. Creo que es una palabra que salta alarmas al escucharse, la corrupción. Ya no desde el cuento, desde la narrativa, sino desde un lugar como la Contraloría. ¿Cómo se ve esa lucha? Fíjate que esa es muy buena pregunta, Alex. Con riesgo a sonar ignorante, la primera vez que escuché la palabra contralor, para mí suena como un cargo de la realeza, el contralor de Gales o algo así. Y siento que es, a pesar de que un puesto muy importante, tal vez un puesto que no está mucho en el boca a boca de la gente. Para una persona que nos esté viendo, ¿qué es la Contraloría? ¿Qué se dedica el Contralor? Fíjate que no suena ese ignorante, es un cargo poco conocido. O sea, traíamos claridad, mis compañeros contralores de otros estados, servidor, de que no es un tema que se conozca, no es un cargo que se conozca, no es un cargo sexy, no es, o sea, no es quien te entrega o va o visita o viaja, no. Concretamente, fiscalizas, evalúas, realizas control interno del gobierno. Entonces, no eres el más agradable, la verdad, no eres la persona más grata del gobierno, pero sí eres alguien que puedes colaborar de manera oportuna. Ser contralor para mí fue un privilegio enorme. Cuando salió la convocatoria y me dio una oportunidad de participar y me inscribí, no tenía la magnitud, no tenía la dimensión de lo que era ser un contralor. O sea, si hoy alguien me dice, oye, tengo la oportunidad de participar para un concurso de ser un contralor, hazlo. Para ser contralor, contralora, hazlo. O sea, es un cargo que por sí, por concepto, tiene una gran importancia, concretamente. No nada más fiscalizas, también realizas temas preventivos. Combates la corrupción, pero también ayudas al buen funcionamiento público, ¿no? A la función pública, a que los productos, los servicios se den correctamente, que se cuiden los recursos, a que se hagan, en pocas palabras, que se haga un buen gobierno. Entonces, yo creo que ser el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México ha sido la posición de mayor privilegio en mi vida, sin duda alguna, hasta ahorita. Y justo como lo mencionas, no solo es toda esta responsabilidad, sino también de una ciudad como la Ciudad de México. Sí, es gigantesca. ¿Qué significa ser un contralor, pero de la Ciudad de México? Pues mira, de entrada el gobierno de la Ciudad de México es el segundo gobierno más importante del país, ¿no? Por supuesto, primero está el federal y luego sigue la Ciudad de México, que tiene una cantidad de retos y de situaciones que se presentan a diario de manera que no te imaginas, bueno, que yo no me imaginaba al menos, ¿no? Son retos constantes, son situaciones que se van presentando insisto, día a día, con una población flotante y otra que ya vive aquí, enorme, con situaciones diarias, insisto, perdón que lo diga tanto, pero es que todo se genera diario, ¿no? Entonces, ¿qué es ser el Contralor de la Ciudad de México? Primero, un gran privilegio, sin duda alguna, perdón que lo repita tanto, pero es que no tengo la menor confusión acerca de eso, ¿no? O sea, sí es un honor. ¿Y qué implica eso? Implica la responsabilidad, el gran compromiso de hacer que tu trabajo se haga muy bien para poder para poder generar que el de los demás se haga. Es decir, dar seguimiento y acompañamiento al gobierno para que las cosas se hagan conforme a la norma, conforme se otorga el servicio, generalmente pocos productos, los servicios que la población se merece, ¿no? Porque finalmente, por supuesto, fui contralor en el gobierno de la doctora Sheinbaum, lo cual para mí fue un verdadero honor. Y como ella misma decía, finalmente todos estamos por la gente, por la población, por la ciudadanía. El gobierno es para ellos, los impuestos son para ellos, nuestro salario lo están pagando la gente de la calle, ¿no?
Entonces, pues un gran compromiso, una gran responsabilidad y creo que se hizo bien como secretario de la Contraloría esos 6 años, duré 6 años. Suena una gran responsabilidad, porque además, como dices, para que tu trabajo como contralor dé resultados, es no solo vigilar, sino también acompañar a que los otros trabajos de gobierno tal vez más visibles estén dando resultados. No es como una traducción directa. ¿Qué experiencias, o si nos puedes platicar alguna o dos experiencias concretas, me gustaría conocer acerca de triunfos que hayas tenido en la Contraloría, o momentos buenos para ti, también como tal vez de errores que han llevado a aprendizaje o situaciones en las cuales tú hayas dicho, a través de esta dificultad, tal vez no error, sino dificultad, pues generé este aprendizaje que me sirvió más para este servicio? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes, que sucedieron, me parece, fue que toda la gente, todas las personas servidores públicas, de jefe de departamento hacia arriba, creo que algunos también, algunos enlaces, se certificaron. Certificaron en 2 competencias que eran fundamentales para su desarrollo, para su quehacer profesional. Siempre voy a jalar eso, porque para mí fue muy importante, insisto, que la gente se capacite, se eduque, se actualice sobre conocimientos para tener también más elementos, más herramientas, ¿no? Para sí mismos. Creo que es muy importante eso. Para mí eso sería uno de los grandes éxitos. Y la otra es que el gobierno de la Ciudad de México funcionó muy bien. Fui parte de ese engranaje. Quiero pensar que nosotros, la Contraloría, fuimos una parte de ese engranaje. Por supuesto, con una gran líder, con la doctora Sheinbaum, que lo hizo espectacularmente bien, me parece. Bueno, me parece que ya para 36 millones de mexicanos que votan por ella, ¿no? Creo que le hicimos muy bien, creo que se hizo muy bien en el gobierno. Creo que las cosas funcionaron bien, que hubo un orden, que hubo un buen servicio, que hubo honesto, fue un gobierno honesto. Los resultados están a la vista, ¿no? Toda la obra que se hizo, la infraestructura que se desarrolló. Yo creo que otro de los grandes éxitos fue haber sido parte de ese engranaje, de haber participado de cerca con cada uno de mis colegas, de mis compañeros de gabinete y haber logrado que funcionara bien, ¿no? Por otro lado, me gustaría que nos contaras también lo que decía una dificultad que se haya solventado y te haya dado un aprendizaje, pero también para profundizar. En el términos de fiscalización, creo que muchas veces se puede sentir un poco ajeno, ¿no? Sobre todo al ciudadano. Sí, sí. Y pues sí, como nos platicas, en el qué hace un contralor, pues es un ámbito más enfocado en echarle un ojo a lo que está haciendo el gobierno dentro del propio funcionamiento del gobierno. Entonces, ¿cómo para tal vez, si esto se lo tuvieras que explicar a una persona que te topas en la calle y que sacando plática te pregunta ¿a qué te has dedicado? ¿Cómo sería esa explicación? Sí, mira, poniéndolo en tema mucho más práctico, el trabajo del Contralor, de la Contraloría, es dar seguimiento, dar acompañamiento, apoyar a los funcionarios, las personas servidoras públicas, apoyarlas como mostrándoles qué deben hacer, o sea, cuál es su actuar, cómo deben de regirse en la norma, ¿no? En el marco jurídico. Porque, como bien sabemos, nosotros los particulares, la ciudadanía, podemos hacer todo siempre y cuando no lo prohíba la ley. En el gobierno es al revés, completamente. Solamente puedes hacer aquello que te permite la ley, no interpretativa. Está dentro de la ley. Y entonces, para eso está la Contraloría. También ayudamos a revisar que el dinero se haya gastado de manera correcta, que se haya gastado en lo que debía de ser y que lo que se hizo esté bien realizado, ¿no? O sea, que esté bien construido, que esté bien entregado, que el producto, que los lápices funcionen, que sirven, que los baches, que el pavimento tenga el grosor que debe de tener. Todo ese tipo de cosas es lo que hace la Contraloría. Lo que hacemos finalmente es acompañamos, asesoramos. Pero si alguien pues se resiste a hacer las cosas como debe de ser, pues también sancionamos. Pero eso quiero pensar y dejarlo como una última instancia. La primera siempre será prevenir, apoyar, coadyuvar para que las cosas salgan bien. Y así no, bueno, pues entonces si hay lamentablemente una sanción, que la propia ley lo estipula. No es que seamos nosotros los malos, sino que más bien dice la ley, a ver, si no haces así o así o así, para lo que está permitido, si te sales de ese marco, pues serás merecedor de una sanción. Sí, es como el ojo que todo lo ve dentro del gobierno. Pues sí, ojalá viéramos todo, no alcanza, no alcanza para eso. Muchas veces creo que es una palabra que salta alarmas al escucharse, la corrupción.
la gente piensa en grandes movimientos, en grandes peligros tal vez. Te quería preguntar, ¿tú cómo ves la lucha anticorrupción? También desde un punto de vista verdaderamente, ya no desde el cuento, desde la narrativa, sino desde un lugar como la Contraloría, ¿cómo se ve esa lucha? Fíjate que esa es muy buena pregunta, Alex. La corrupción, el otro día leía, bueno, he leído muchos libros sobre el tema, pero el otro día también veía una serie que hablaban sobre la corrupción. La corrupción siempre ha existido y siempre se ha combatido, con mejores, con peores resultados, con mayor convicción para realmente combatirla, con menor, pero con mucho discurso. Creo que siempre se ha combatido y creo que es un tema que lamentablemente nos ha seguido como humanidad. Yo jamás voy a decir ni estaré de acuerdo con lo que alguien alguna vez declaró de que era parte cultural de México, de ninguna manera. Eso no es. Pero lo que sí es una historia de situaciones, de hechos concretos que han sucedido a lo largo, pues, de nuestra historia, por lo menos después de la colonización, bueno, después de la llegada de los españoles. Me parece que son situaciones que sí se han dado, ¿no? Mira, corrupción se traduce como la obtención de un beneficio, de un derecho a una persona que no le corresponde, ¿no? Ya sea a través de un tercero, a través de otras formas, pero es la obtención de algo que no te mereces. Eso es corrupción. Sí, como dices, creo que a todo el mundo nos gustaría que se pudiera chasquear un dedo y eliminar, pero es un problema, no como dices, no de México, sino desde la política misma, desde el nacimiento de la civilización. Y no nada más México, en Sí, todos exacto. lados. O sea, la corrupción es en todos lados, es un tema mundial. Y como dices, no se trata de un chasquear el dedo y que se vaya, sino de un ver dónde está la lucha, dónde se puede atacar, dónde se pueden mejorar las cosas. Como Contralor a mí se me hace muy interesante, ya lo mencionaste un poco, pero me gustaría indagar más. Este equilibrio entre sí las responsabilidades, aquellos que se salgan de este marco que marca la ley, pues se les tiene que ir encima, pero también esta lucha, no más bien lucha, este trabajo de prevención, ¿no? De acompañamiento, de asegurarse de que las cosas que se están haciendo bien se sigan haciendo bien, de asegurarse de detectar en qué lugares se puede mejorar. ¿Cómo es este equilibrio entre, sí decirlo, la parte fuerte, la parte dura y la parte preventiva? Mira, en este momento voy a aprovechar para platicar del control interno, con relación a lo que estás diciendo, porque pocas veces se trata. El control interno implica el que tú puedas determinar con el ente fiscalizado, la palabra no es tan agradable, pero bueno, con el ente que vas a revisar, cuáles son sus riesgos. Es decir, de manera conjunta te sientes, platicas y dices, a ver, vamos a mapear tu institución, tu dependencia, y identifica cuáles son tus áreas en donde vas a tener algún riesgo, porque las sabes. O sea, evidentemente alguien que llega a trabajar y que tiene ya un ratito, pues, los identifica, ¿no? Y si no los identificas, pues entonces hagamos un trabajo, un ejercicio con tu personal anterior, con el personal que tiene ya tiempo, para poder generar un mapa de riesgos, literal. Entonces, sobre eso se detecta y se hace un ejercicio de control interno para poder prevenir esos riesgos. Esa es el primer ejercicio, y me parece que de los más importantes para poder prevenir, el de ser proactivos ante una situación que sabes que se puede presentar. Bueno, pues evítala, ¿no? Por ahí tienes que empezar a trabajar, por ahí se tiene que empezar. Entonces, entre que suceda y poderlo evitar, pues casi te puedo llamar que es el control interno, ¿no? Es fundamental en todo el gobierno, en toda la estructura, en el Estado mexicano. Me parece que es algo que se desarrolló. Yo me acuerdo que el primer ejercicio, no quiero sonar como si estoy hablando de la prehistoria, pero el primer ejercicio que yo recuerdo en el gobierno fue en el 97, 98, con los primeros ejercicios de control interno, y en ese momento no existía todavía la cultura, la conciencia de lo que significaba. Yo siento que ahora, ya que estamos después de muchos años, ya de mucho más madurez en el asunto, aunque no llegamos al punto que nos gustaría estar, ya estamos en un punto de madurez mucho más importante respecto a ese tema. Y creo que se puede seguir evolucionando, y creo que el trabajo debe ser enfocado hacia eso, hacia la prevención, y uno de las herramientas o los conductos es el control interno. Algo de lo que creo que puede ser interesante hablar es acerca de cómo se maneja el dinero público. Que por así decirlo, vivimos en un país donde el dinero que existe tiene que ser bien utilizado. Tú como contralor, ¿qué podrías responder de cómo es este manejo? Fíjate que
respecto al gobierno de la Ciudad de México, lo que a mí me tocó vivir, tuve la fortuna de trabajar con personas que eran muy responsables en el desarrollo de sus funciones, ¿no? La que fue las dos secretarias de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, eran gente muy responsable, conocedora de lo que estaban haciendo, con lo cual ayudó muchísimo a trabajar. Pudimos trabajar de manera muy coordinada. Había conciencia por parte de todos nosotros de que pues, los recursos son obviamente finitos, que son limitados y que además se deben de utilizar las cosas en los programas y los proyectos prioritarios y los programas que deben, o sea, para los cuales están programado el gasto, ¿no? Me parece que se desarrolló de manera muy, muy efectiva, también a través, debo decirlo, de nuestros órganos internos de control, específicamente en Administración y Finanzas, se les ayudó, se coadyuvó y además ellos estaban, también ellas estaban abiertas a poder trabajar con nosotros y nos escuchaban, nosotros los escuchábamos y había fluidez de comunicación, ¿no? Había mucho respeto hacia el conocimiento de la dependencia, había mucho respeto hacia nuestro papel. Entonces, me parece que eso fue una coordinación muy puntual, muy correcta respecto al trabajo que se hizo en esa época, en todos los momentos. Sí puedo decir que durante los 6 años se hizo un gran trabajo respecto a los recursos públicos. Esto que mencionas de los programas sociales, creo que es un buen tema para generar entendimiento de cómo se maneja este gasto. Porque creo que es innegable que el surgimiento de estos y el manejo de estos marca una época en la política de nuestro país. Pero también me imagino, yo viéndolo desde fuera, en un trabajo de la Contraloría de revisar cómo todas estas cosas, su verdadero funcionamiento, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo es el manejo de que los fondos que se van a destinar para la ayuda a la gente, al ciudadano, como mencionabas antes, sí se destinen para eso? Fíjate que se dio un seguimiento muy puntual en todo ese trabajo. Por supuesto que existen bases de beneficiarios, se solicitan las bases de beneficiarios, se analizan, se estudian, se hace mucho trabajo también de campo, se asiste también a la entrega de los mismos, se verifica, ¿no? Todo el seguimiento, todo el trayecto de la entrega. Se hizo un trabajo bastante puntual, bastante específico al respecto. Entonces, efectivamente, todos estos programas han eh, expuesto nuevos esquemas, nuevas formas de trabajo y me parece que han sido bien realizados, bien entregados y que todos esos temas se hicieron de manera correcta. O sea, la función pública respecto a esos programas se hizo de manera correcta. Nuevamente debo decirlo, con seguimiento por nuestra parte, pero bueno, por supuesto con mucha apertura por parte de los entes fiscalizados o las personas revisadas, vamos a llamarlo, ¿no? En un lenguaje más coloquial. Todo esto también me genera mucho interés porque coincide con una época que es la pandemia. Sí. 2020 hasta 2021, 2022, supongo que todavía se arrastraron las consecuencias del parón social que existió. ¿Cómo se manejó en la pandemia? Es una etapa muy importante. Yo creo que esa para los profesionistas que la vivimos fue sin duda un parteaguas. Eh, ¿Cómo se dio? ¿Cómo se hizo? Eh, Se cambiaron un poco los esquemas. Como si bien todos lo sabemos, la gente pues, nos fuimos a nuestras casas, aunque algunos no pudimos, o sea, tuvimos que estar bastante tiempo en nuestras oficinas, porque teníamos que hacerlo, ¿no? No es que nos sintiéramos ni superhéroes ni mucho menos, era un tema de dar seguimiento a la situación que prevalecía en la ciudad. La posición tan delicada. Me parece que la doctora Sheinbaum lo hizo muy bien en las medidas que ella estableció, cómo instrumentó la pandemia, cómo instrumentó por parte del gobierno, cómo atacó a la pandemia. Me parece que se hizo de manera muy correcta. Pero nosotros como Contraloría tuvimos que cambiar un poco los esquemas, ¿no? La revisión se hizo de manera remota, aunque habían titulares de órganos internos de control que sí asistían a sus oficinas porque se tenía que hacer, y habían otras personas, servidores públicas del propio órgano interno de control, que tenían que asistir, pues sí, por el tema verdaderamente de la urgencia de la situación que existía de revisión, y otras tantas lo tenían que hacer desde su casa, porque a lo mejor podían ser objeto de que se enfermaran, ¿no? De que se contagiaran y tuvieran una reacción más grave. Se hizo una tabla sobre los principales productos que se empezaron a consumir, que se empezaron a comprar, ¿no? Entonces se hizo una tabla
bastante grande sobre productos con precios referenciados. Entonces, los órganos internos de control solicitaban esa información, voy a decir de manera muy general, cubrebocas, alcohol, no sé, ahorita ya no me acuerdo, guantes, todo ese tipo de cosas que se necesitaba, alcohol en gel. Se empezó a tomar un dato general, porque además el dinero se tenía que destinar para esas cosas, para esos productos, y se empezó a tener como referencia sobre precios, entonces ya sabíamos cuál era el precio, pues un poquito más alto, un poquito más bajo, y nuestros fiscalizados, los entes, no podían excederse de eso. Entonces le dábamos, insisto, puntual seguimiento. Tuvimos uno que otro caso que se salió del margen. Hablamos con ellos antes de sancionar para poder entender qué había sucedido. Siempre hubo muy buena comunicación, debo decirlo. No nada más con las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, también hubo comunicación con quien quiso por parte de las alcaldías y los entes que quisieron que participáramos, que nos permitieran que les diéramos seguimiento. Nosotros no hicimos ninguna diferencia en su origen partidista. Nosotros, quien quería, podemos platicar con ellos, quien nos permitía acompañarlos, lo hacíamos. Hubo gente que no le interesó, bueno, pues entonces pues, ellos mismos afrontaron, ¿no? su situación jurídica y pues tuvieron diferentes resultados, ¿no? Concretamente la pandemia, hicimos un ejercicio, me parece que muy efectivo, de saber qué era lo que se compraba, en qué precios, y tuvimos un acompañamiento muy serio. Y finalmente, pues sí tuvimos que hacer frente dentro de nuestras propias oficinas a la situación, ¿no? Para cerrar un poco de tu trabajo en la Contraloría, si tuvieras que definir 2 o 3 objetivos con los cuales hayas entrado y cómo estos se llevaron a cabo y se cumplieron. Fíjate que cuando entré, debo ser muy directo. Cuando yo entré a la Contraloría, el programa de trabajo que yo formulé era basado en temas también tecnológicos, más en desarrollos tecnológicos, y poco a poco me fui dando cuenta de que tenía que modificarse para dar algo más que fuera más cercano, más de seguimiento, más puntual, más hacia la colaboración cercana, más cara a cara, ¿no? Entonces, de cuando llegué a cuando entregué, de las cosas dos cosas que hicimos muy bien, yo creo que hicimos muy bien, el control interno me parece que lo trabajamos muy bien, y también me parece que quedó claro que quien infringía la norma sí era sancionado. Hubo un número muy importante de sancionados a lo largo de esos 6 años. Fueron más de 3,000 personas las que fueron sancionadas, con sanciones de manera distinta. Y siempre dicen, no, es que los sancionados son las personas, el personal de base, más bajos, jefes de departamento, no. También tuvimos un número muy importante de personas de servicios públicos que sancionamos, de director de área hacia arriba, llámese director de área, director general, coordinador, tuvimos subsecretarios, tuvimos secretarios y tuvimos hasta un secretario particular sancionado, ¿no? Esa fue de las cosas que también me quedo con tranquilidad, con la calma de sabían que si alguien infringía la norma, sí iba a ser sancionado. ¿Cómo debería ser un servidor público? Un servidor público tiene que querer ser servidor público. Si está quejándose de pues que nada más recibe ese pago, primero ya, que se mueva, ¿no? Segunda, si no eres honesto y no aceptas que tu ingreso es lo que tiene, no lo hagas, ¿no? Si vas a querer andar buscándole por otros lados, tener otros beneficios, no. ¿Cómo crees que esto se puede implementar? Yo sí estoy convencido y sí creo que puede ser algo oportuno para el gobierno, para el Estado mexicano, la implementación de servicios civiles de carrera. Esto implica un gasto, por supuesto, implica también esfuerzo por parte de la gente, preparación por parte de la gente, tal vez también gasto de su bolsillo, pero ir haciendo que el gobierno sea más profesional, ir profesionalizando el gobierno poco a poco.